Muy bien, buenas noches, muchachos. Vamos a ver la última parte que concierne al tema de vigas T. El día de ayer hubo un corte de internet, por lo cual se había cortado a la mitad de este ejercicio. Ya, así que vamos a abordarlo para terminarlo y ver lo que nos tocaría ver el día de hoy. Muy bien. Dice, ¿no? El ejercicio número 1 de vigas T. Para la siguiente viga T, calcular las armaduras y verificar si la sección está controlada por tracción. Tenemos una viga tipo T, lo vemos claramente por la forma de la figura. Está sometido a un momento horario positivo. Tiene como tensión, pero como resistencia característica el hormigón 210, una tensión de fluencia de 5000 y un momento último a resistir de 25 toneladas por metro. Vemos que es un momento positivo, por lo cual tracciona en la parte de abajo y comprime en la parte de arriba. Bien, la clase de ayer habíamos comentado de que para saber cómo se va a diseñar una viga tipo T, se tienen que calcular unos momentos de referencia, un M sub 0 y un MM. ¿Para qué nos servían esos valores? M sub 0 es un momento de referencia que nos va a decir si la sección se está comprimiendo solamente una parte de la placa, ¿no? Fíjense, el M sub 0 nos decía si solamente se comprime la parte superior, es decir, la placa, o si es que se está comprimiendo toda toda la placa y una parte del nervio que se encuentra en la parte de abajo de la placa. Para eso nos sirve el M sub 0, solamente un momento de referencia. Muy bien, ¿cómo se calcula ese M sub 0? Tenemos la fórmula, ¿no? El ingeniero lo deduce. El ingeniero deduce el M sub 0. Entonces, vamos a calcular M sub 0. Eso va a ser por phi, sabemos que en flexión es 0,9, por 0,85, nuestro FC' en este ejercicio era 210, el ancho efectivo E, o el ancho de la placa, 40 centímetros, HF 12 centímetros por la altura útil, en este caso 45. ¿Por qué 45? Porque como es un momento de 25 toneladas, podemos adoptar como DS tranquilamente 5 centímetros. Entonces, si adoptamos como DS 5 centímetros, podemos calcular la altura útil, que no es más que la diferencia entre la altura total menos el DS. Ahí está, porque D es 45. Menos HF. HF, también llamado altura del ala o espesor de la placa, en este caso vemos que vale 12 centímetros. Viene a ser la altura que tiene esta parte de la viga T, ¿no? La parte de las alas. Muy bien, reemplazando. FC' 210, BE 40, HF 12, altura útil 45, HF 12, nos da como momento M sub 0 3.007.368, o en toneladas por metro, ya saben, dividimos entre 10 a la quinta, 30,073 toneladas por metro. Listo, ese vendría a ser el M sub 0. Ahora el MM, el momento límite. El momento límite tiene una fórmula que es mucho más extensa, es mucho más larga, pero ya solamente queda reemplazar, no hay que deducir nada, solamente reemplazamos y calculamos cuánto vale el M. Reemplazando valores, phi 0,9, FC' 210, HF 12, BE 40, BW 30, altura útil 45, HF 12, BW 30 y la altura útil 45. Reemplazando y calculando, vemos que eso nos da como momento límite 3.367.385 kilos por centímetro, o en tonelada por metro 33,674. A continuación, una vez que no tiene los momentos límites, procedemos a identificar en qué caso nos encontramos. Habíamos hablado en la clase de ayer de que existen tres casos, ¿no? Caso 1 es cuando nuestro momento último es menor o igual que el M sub 0. ¿Qué es lo que ocurre
¿Qué es lo que ocurre cuando el MU es menor o igual al M sub 0? Cuando se da esto quiere decir que solamente la placa, una parte de la placa se está comprimiendo. ¿Qué ventaja nos da esto? ¿No? ¿Por qué es importante saber que solamente la placa se comprime? En caso de que ocurra eso, podemos diseñar nuestra viga ya no como una viga tipo T, sino como una viga rectangular de ancho BE. ¿Ya? Obviamente al diseñar una viga rectangular van a ver que va a ser mucho más rápido que diseñar una viga tipo T, que es un poquito, bueno, no un poquito, es mucho más extenso, mucho más largo va a ser el diseño. Mientras que una viga rectangular ya hayamos hecho varios ejercicios en diseño de flexión simple. Hasta ahí estamos familiarizados con esto. Caso 2. ¿Qué pasa cuando el momento último está entre M sub 0 y MM? Ocurre lo siguiente, que se está comprimiendo toda la placa, toda la parte de arriba y una parte del alma. ¿Ya? Eso acá viene a ser este valor. En este caso, sí o sí se tiene que diseñar como una viga tipo T, no se puede hacer esta simplificación. ¿Ya? Es fregadito hacer esto acá. Bueno, no es tampoco algo del otro mundo, solo que es más largo el tema del análisis de las tensiones, del diagrama de tensiones y el diagrama de deformaciones, es más larguito. Y finalmente, el tercer caso, ¿qué pasa cuando el momento U es mayor que el momento MM, que es el momento límite? Esto, si quisiéramos compararlo, es algo parecido a lo que teníamos en viga de sección rectangular, solo que en viga rectangular, ¿qué hacíamos? ¿Cómo lo llamamos a este momento de referencia? Lo llamamos el momento límite. Si nuestro momento último era mayor que el momento límite, ¿se acuerdan que decíamos en sección rectangular? Que necesita armadura comprimida, ¿no? Y si este fuera menor que el M límite, no necesita armadura comprimida. Exactamente lo mismo ocurre acá. Cuando el MU es mayor que el MM, fíjense, se tiene que colocar tanto armadura traccionada como armadura comprimida. Es por eso que se hace más extenso este problema, se hace más larguito. Esa es su principal desventaja. ¿Se puede diseñar esto? Se puede, pero al igual que el caso 2, no podemos hacer esta simplificación. Sí o sí se tiene que analizar como una viga de sección tipo T, y eso pues complica bastante la cosa, lo hace mucho más fregado. Pero se puede calcular, se puede. Entonces vemos que en este ejercicio nuestro momento último es menor que el M sub 0. Por lo tanto, podemos decir que estamos en un caso 1. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué ventaja tiene el caso 1? Que cuando calculemos las armaduras no lo vamos a diseñar como si fuera esto una sección tipo T, sino que lo simplificamos a una sección rectangular de ancho BE. Ojo, eso no quiere decir que las dos vigas son lo mismo, claramente no va a ser lo mismo, ¿no? Pero si hablamos en el tema de resistencia a flexión, sí, los dos se comportarían de la misma forma. ¿Ya? Es por eso que se permite hacer esta simplificación. Entonces, como en este primer ejercicio estamos en un caso 1, vamos a diseñar las armaduras como si fuera una viga rectangular de ancho BE. Ahora bien, cuando la viga es de sección rectangular, acuérdense que para calcular las armaduras se puede hacer tanto por el método desarrollado como por el método simplificado. Si hacemos por el método desarrollado, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Hay que analizar el diagrama de tensiones y de deformaciones. Fíjense, ¿cómo veríamos a la sección tipo T de perfil? Lo veríamos de esta forma, ¿no? Lo veríamos de esta forma. Lo veríamos de esta forma, ¿no? Así se vería la sección tipo T, si en este caso lo queremos ver de perfil, o sea, de costado. Ahora, aquí cuando identificamos los casos,
Nos hemos dado cuenta que fíjense que la distancia A, cuando está ocurriendo esto, la distancia A, o sea, qué tanto de hormigón es lo que se comprime, solamente dice que se comprime la placa, solamente esta parte. Entonces, aquí en el diagrama, fíjense lo que vamos a dibujar. Voy a dibujar acá esta distancia A, es decir, las tensiones de compresión, fíjense, de tal manera que esto de aquí, ¿no? De tal manera que esta distancia A solamente está comprimiendo la placa, ¿no? Solamente comprime la placa, que es lo que nos dice acá. Solo está comprimiendo la placa, nada del nervio, nada de esta parte. Entonces, el acero produce una fuerza de tracción y el hormigón unas tensiones de compresión, ¿no? Que se encuentran a una distancia A, que en este caso solamente se comprime la parte de la placa. Muy bien, ¿cómo se diseña ahora? ¿Qué se calcula de este diagrama? Fíjense que aquí tenemos unas tensiones. Vamos a calcular la resultante de esas tensiones. ¿Ya qué sería la resultante? Sería la tensión multiplicado por el área. Pues muy bien, este sería nuestro diagrama de tensiones. Aquí nos preguntamos, ¿cuánto vendría a valer el área? ¿No? ¿Cuánto sería el área por lo cual voy a multiplicar o con el cual voy a multiplicar esta tensión? Veamos. A ver, aquí lo voy a volver a dibujar. A ver, así veríamos la viga tipo T en 3 dimensiones. Veamos, ¿qué me dice el problema? Dice que tengo unas tensiones, ¿no? 0,85 FC', ¿no? Esto es la simplificación de Whitney. Ahora, dice que solamente se está comprimiendo la parte de la placa. Solo se comprime una parte de la placa. Fíjese que tendríamos algo así. Tendríamos de esta forma. Aquí estarían las tensiones, aquí estaría el 0,85 FC'. Para convertir una tensión en una fuerza, hay que multiplicarlo por un área. ¿Qué área vendría a ser esa? Sería esta área de acá, ¿no? Sería esta área de aquí. ¿Cuánto valdría esta área? Nos preguntamos. El ancho en la parte de arriba de la viga tipo T se llama ancho efectivo. Sería el ancho efectivo por la altura, ¿no? Por esta distancia acá a la cual hemos llamado A. Entonces, esa área sería BE por A. Entonces, al multiplicar esta área por esta tensión, vamos a obtener la siguiente fuerza, ¿no? 0,85 FC' BE por A. A ver, permítanme, ¿qué pasó acá? Aquí esto es BE. Ahí, BE por A, ahora sí. Muy bien, entonces fíjense, esa sería la fuerza, 0,85 BE por A o A por B. Ahora bien, ¿cuánto vendría a ser la distancia que hay entre esta fuerza, la que me da el acero, con la que me da el hormigón? Sería la altura útil menos la mitad de A, ¿no? Entonces, ese ahí es el brazo de palanca o también llamado brazo mecánico. Si aplicamos ecuaciones de equilibrio, ya que una de las hipótesis del hormigón dice que son válidas las ecuaciones de equilibrio, o sea, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas igual a cero, es válido acá. Entonces, vamos a aplicar una sumatoria de momentos en este punto de acá, ¿no? Siempre donde se encuentra la fuerza traccionada. Ahora, no olviden que el ingeniero, este diagrama, sus tensiones están al revés. Por lo tanto, este momento de aquí lo veríamos así, ¿no? Se vería de esta forma. Muy bien, entonces para este diagrama de acá, calculémosle la sumatoria de momentos en el punto 1. ¿Qué vamos a tener?
Hay un momento último que de entrada es horario, así que va a ser positivo el momento último, MU, fíjense, menos esta fuerza de acá por la distancia D menos A medio. Esta fuerza hay que multiplicarla por un factor phi. ¿Por qué lo multiplicamos por un factor phi? Eso debido a que esta fuerza es debido al aporte de un material. Entonces sería factor phi por esta fuerza 0,85 Fc' A por B por el brazo de palanca D menos A medio. De acá, ¿cuál vendría a ser nuestra incógnita? Vendría a ser la distancia A, ¿no? Esto es lo que no conocemos. MU lo conocemos. Lo estamos multiplicando por 10 a la quinta porque queremos que este momento último esté en kilo por centímetro. 0,9 por 0,85, Fc' 210, A la incógnita, B el ancho de la placa, 40, por D 45 menos A medio. Muy bien. Estamos volviendo a utilizar nuestros datos que teníamos. Aquí, fíjense. B 40, la altura útil 45, HF 12. Muy bien, entonces de ahí que vamos a calcular, vamos a hallar cuánto vale la distancia A. Lo bueno es que acá el ingeniero me permite directo meter esta ecuación a la calculadora y de ahí obtener cuánto vale esa distancia. En este caso, 9,688 centímetros. Listo, una vez que tenemos esa área, esa distancia A, procedemos a calcular el área de la armadura. Para eso vamos a aplicar sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces ahí vamos a tener A por Fy por phi. ¿Por qué por phi? Porque es debido al aporte de un material. Por phi. Menos 0,85 Fc' A por Be por phi, ¿no? Porque esto es debido al aporte de un material. A ver, permítanme, aquí igual viene este Be de aquí. Muy bien, entonces aquí va a ser phi por 0,85 Fc' A por Be más phi por A por Fy. Vamos a eliminar el phi ya que lo podemos factorizar y mandarlo a dividir. Y vamos a calcular como incógnita A, ¿no es así? El área de la armadura traccionada sería nuestra incógnita. Despejando sería 0,85 Fc' A por Be dividido la tensión de fluencia 5000. Entonces, eso sería 0,85 Fc' 210, el A lo hemos calculado acá, 9,688, Be el ancho de la placa 40 sobre la tensión de fluencia 5000. Eso nos da como área de armadura 13,83 centímetros cuadrados. Esto es lo que tendríamos que colocar. Muy bien, entonces, aparte de ver el tema de las tensiones, no se olviden que también vemos las deformaciones. También vemos la deformación. Sabemos bien que el hormigón, lo máximo que se permite deformar, o lo máximo que se deforma antes de fallar, es 3 por 1000. Entonces, ahí va a ser 3 por 1000. El acero no lo conocemos, por lo tanto, este va a ser nuestra incógnita, la deformación unitaria del acero. Esto vendría a ser nuestro diagrama de deformaciones. Acuérdense que esa distancia era la distancia A, ¿no? Profundidad del eje neutro ficticio. Mientras que C es la profundidad del eje neutro real. Esa distancia C, sabemos que lo podemos calcular con el beta, ¿no? Con la relación de eje neutro beta. Entonces, fíjense. La fórmula que habíamos visto en la primera clase decía A es igual a beta por C. De acá A lo conocemos, queremos calcular C. Pero tal vez alguien diga, oye, ¿y B? ¿Beta acaso es un dato o es una incógnita? Es un dato, ¿por qué? Tenemos el Fc'. El beta, fíjense, nuestro Fc' vale 210. El beta depende de cuánto vale el Fc'. Es decir, si beta es menor que 300, menor o igual a 300, adoptamos como beta 0,85. Pero si el si el Fc' es mayor a 300, hay que calcularlo. Tiene un límite, se calcula. Entonces, en este caso, mi Fc' es menor a 300. Por lo tanto, el beta va a valer 0,85. Entonces, de aquí que vamos a calcular C. C vendría a ser A 9,688 sobre beta 0,85. Eso nos da como profundidad de eje neutro real C igual a 11,4.
Listo, tenemos C. Y vemos que aquí esta distancia vendría a ser la altura útil menos C. Vamos a calcular la deformación del acero aplicando una relación de triángulos. Sería la deformación del hormigón dividido entre C igual a la deformación del acero dividido D menos C. De aquí la incógnita es la deformación del acero, así que despejamos, reemplazamos y eso nos da 8,84. Ya que esta deformación es mayor o igual a 5 por 1000, ¿qué podemos decir? Que este es un diseño dúctil. De todas formas, nosotros ya sabíamos que iba a ser un diseño dúctil, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que va a ser un diseño dúctil? Para eso está el MM. No se olviden que el MM o momento límite, ¿se acuerdan qué nos decía? Si necesita o no armadura comprimida, ¿no? Si mi momento último daba menor que el momento límite, no necesitaba armadura comprimida porque al hacer este análisis de tensión de formación, ¿no? Íbamos a tener que el diseño iba a ser dúctil, ¿no? Solamente cuando me daba el MU mayor al M límite es que teníamos que colocar armadura comprimida, ¿no? Ya que el diseño ya no iba a ser dúctil, ¿sí? Muy bien, entonces acá ya tenemos el área de la armadura que necesitamos y ya hemos visto que va a ser un diseño dúctil. Por lo tanto, tenemos esa área lista. Hay que verificar esa área con un área mínima, ¿no? La norma me establece áreas mínimas. Para calcular el área mínima en una viga tipo T, sus fórmulas son las siguientes. La armadura mínima debido a flexión dice que vale 0,8 por la raíz cuadrada de Fc' sobre Fy, base del nervio o BW por la altura útil, ¿no? Ojo con este cambio. Reemplazando todos los datos, sabemos cuánto es el Fc', el Fy, BW y la altura útil, nos da que la armadura mínima por fricción vale 313, mientras que la armadura mínima por retracción de temperatura, es decir, 14 sobre Fy, BW por D, nos da un área de 3,78. ¿Cuál de estos dos es el mayor? Claramente el 378. Ah, perfecto. Entonces con ese es que vamos a calcularle el área de la armadura. Pero con ese es que vamos a tener nuestra armadura mínima. Ahora vemos que nuestra armadura traccionada, es decir, el A, es mayor que el mínimo. Por lo tanto, cumple, ¿no? No hay ningún problema con el tema de la armadura mínima. Listo, ¿qué hacemos ahora ya que tenemos el área de la armadura traccionada? Tenemos que calcular qué barra le podemos colocar a eso. Si queremos colocar, fíjense que para analizar esto hay varias formas. Hay quienes directo tienen su área y le plantean acá, ¿no? ¿Qué combinación se puede dar? Lo recomendable es hacer este previo análisis, ¿no? Decimos, el área de la armadura que necesitamos, 383 entre. Empecemos con un área phi de 20, ya que no es muy grande esta área. Entonces, 383 dividido entre el área de una barra phi de 20, 3,14, ¿no? Estamos diciendo, si vamos a colocar barra phi de 20, ¿cuánto tendríamos que colocar? Eso nos da entonces que necesita 4,4. Ahora, yo no puedo decirle al proveedor que me venda 4,4 barras, ¿no? Siempre se tiene que redondear al entero superior, es decir, 5. En otras palabras, si quiero rellenar esa área de 383 con barras phi de 20, tendré que colocarle mínimo 5 barras. Probemos con un diámetro más, con una barra phi de 16. Eso va a ser entonces el área de la armadura que necesitamos entre el área de un phi de 16, 2,01. Eso nos da una relación de 2,88, redondeando el entero superior, 7. O sea, necesitamos como mínimo 7 barras phi de 16 para poder cubrir esta área. Entonces, veamos qué combinaciones podemos hacer. 5 barras phi de 20, 15, 7. 7 barras phi de 16 nos da como área 14,07. Esta de acá puede ser, pero se está alejando mucho. Pero la segunda opción, el 14,07, decimos, belleza, esa área está acercándose bastante. Ahora, no vamos a tomar una decisión a la ligera. Siempre es bueno ver si es posible mejorar esta solución. O sea, hay que ver una combinación entre barras. Veamos qué pasa si combinamos 2 de 20 más 4 de 16. Nos da un área de 14,32. Belleza, es un área que también se acerca.
Sin embargo, nuestra segunda combinación sigue siendo la mejor, ¿no? Porque es la que más hace. Muy bien, probemos una combinación más. 3 de 25 más 2 de 20, 13, 44. Ah, esta combinación me dio un área menor que la que necesito. Entonces directamente queda descartado y vemos qué combinación es la que mejor nos conviene. Ahora, al hacer estas combinaciones se pueden hacer entre unas 4 y unas 6 combinaciones. Ya tendremos 4. Entonces, veamos cuánto sería, bueno, en este caso, la 7 barra Fie 12 es la que más se acerca, así que vamos a adoptar como armadura traccionada 7 barras Fie 12. Aquí digo, adopto esta barra. Muy bien, aparte de la armadura traccionada, ¿qué más se necesita? Armadura de percha. ¿Cómo se calcula la armadura de percha? Es el mayor entre 2 barras Fie 8 o un 30% de la armadura mínima. Entonces, 2,2 Fie 8, un centímetro cuadrado, y 0,3 por la armadura mínima, es decir, un 30% de la armadura mínima. Nos había dado como armadura mínima, acá, nos dio 3,78, ¿no? A ver, ahorita lo corregimos. 3,78. 3,78. Muy bien, a ver, permítame, esto ahorita rápido lo calculamos. 0,3 por 3,78 da 1,13. Ya, 1,13. Acá 1,13. Muy bien, entonces la armadura de percha aquí había sido 1,13. Bien, como tenemos una armadura de percha de 1,13, podríamos colocar ahí o 3 barras Fie de 8, ¿no? Que eso me da un área de 1,5. O también 2 barras Fie de 10. No hay ningún problema. No se olviden que la percha, su función es de montaje, no tiene una función como tal estructural, o sea, su función no es aguantar esfuerzos, sino es simplemente calcular cuánto vendría a ser, así cuánto, su función de la armadura de percha es solamente para mantener la posición de las barras, no para mantener la posición del estribo. Muy bien, entonces en este caso podemos adoptar o 3 Fie de 8 o 2 de 10. De una vez adoptemos 2 de 10, ¿no? Vamos a colocar una a cada esquina. ¿Qué más? La armadura de piel. Sabemos que la armadura de piel, así, la armadura de piel se coloca cuando la altura de la sección es mayor o igual a 60 centímetros. Sin embargo, nuestra viga tipo T, la altura que tiene es de 38 más 12, 50 centímetros. La altura es menor a 60, por lo tanto, teóricamente no requiere de armadura de piel. No requiere armadura de piel. Muy bien, entonces ahí lo indicamos, no necesita armadura de piel. Ahora sí procedemos a la distribución y la separación de barras. Tenemos acá nuestra viga tipo T y hemos decidido colocarle como armadura traccionada 7 barras Fie 12. Eso nos daba como área 7 barras Fie 12, 14,07, ¿no? El que hemos adoptado. Entonces nuestro AS, el área de armadura que vamos a colocar, va a ser 7 barras Fie 12, que da un área de 14,07. Ahora, ya que el momento es positivo, la armadura traccionada va a venir en la parte de abajo, es decir, va a venir en esta parte de aquí. Muy bien. Veamos a continuación lo siguiente. ¿Cómo va a venir el estribo en una viga tipo T? Fíjense que el estribo solamente se coloca o va a venir en la parte del alma, ¿no? En la parte que corresponde al alma. Todo esto acá al alma, ahí se coloca lo que viene a ser el estribo. De recubrimiento. Sabemos que de recubrimiento nosotros damos 2 centímetros, así como espesor de hormigón que proteja ese estribo. Ahora bien, ¿cuánto sería ese estribo, no? Todavía no estamos en la unidad 10, no estamos en diseño de esfuerzo de corte. Por lo tanto, el estribo se tiene que estimar de la siguiente forma. O bien el diámetro del estribo es una barra Fie de 6 o una cuarta parte del diámetro de la armadura más grande. En este caso, la armadura más grande ha de ser la barra Fie 12. Entonces veamos, 12 milímetros entre 4, 3 milímetros.
¿Cuál es el mayor entre los dos? Claramente el de 6 milímetros. Por lo tanto, vamos a optar como estribo phi de 6. Ah, belleza, ese va a ser el estribo que va a venir en esta parte. Listo, ahora veamos cómo podríamos colocar las armaduras. La armadura traccionada son 7 barra phi de 12. Veamos qué pasaría si la colocamos, las 7 barra phi de 12, fíjense, en una misma phi. Vamos a ver si cumple o no cumple con la separación y luego el DS. Y la armadura de montaje, o sea, la armadura de percha, habíamos decidido colocarle 2 de 10. Ah, pues directamente 2 de 10. Esta sección, al ser su altura no más grande que 60, no necesita armadura de piel, ¿no? Entonces no estamos colocando nada aquí en esos extremos. Muy bien, lindo sería que acabe la cosa, ¿no? Pero hay que verificar lo siguiente, hay que verificar, uno, la separación real entre barra y barra. ¿Cómo calcularíamos esa separación real? Se puede, ¿no? Del mismo gráfico es hacer una resta y una división. Pero esa separación no tiene que ser menor que qué valores. Es por eso que aquí calculamos la separación mínima por norma. Dice que la separación mínima es el mayor entre o una pulgada, que se traduce en 2,5 centímetros aproximadamente, el diámetro mayor, que en este caso nuestro diámetro mayor es 12 o 1,2 centímetros, y luego 4/3 del diámetro máximo agregado grueso, que eso también es una pulgada o 2,5 centímetros. ¿Cuál es el mayor entre los tres? Claramente 2,5. Esa va a ser la separación mínima. Ahora bien, vamos a calcular cuánto sería esta separación real. Del mismo esquema, veamos, ¿cómo sería la separación real del mismo esquema? Va a ser la base 30 menos, fíjense, va a ser 2 centímetros de un lado, 2 del otro, ¿no? 2 centímetros de un lado, 2 del otro, por eso les contamos 2 veces 2. Luego, el diámetro del estribo dice que es 0,6 centímetros o 6 milímetros. Hay que descontar ese diámetro, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, lo descontamos por 2, ¿no? 2 veces ese diámetro 0,6. Luego vamos a descontar estas barras phi de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7 barras phi de 12. 7 por ese diámetro, 1,2. Dividido entre el número de espaciamientos, el cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaciamientos. Al hacer eso nos da entonces que la separación real había sido 2,73. Nos preguntamos, ¿esa separación es mayor que la mínima? Sí, en este caso sí, 2,73 es mayor que la mínima, 2,5. Por lo tanto, ok, no hay ningún problema, podríamos colocar estas barras. Sin embargo, ¿qué otra cosa más hay que verificar? El DS real, ¿no? No se olviden que al inicio del problema adoptamos un DS de 5 centímetros. Vamos a calcular cuánto vendría a ser el DS real. Aquí fíjense que está más fácil, ¿no? Aquí esto está bien sencillo. Y1. ¿Cuánto sería el Y1? ¿Cuánto sería el Y de ese grupo de barras? Son 7 barras phi de 12. Las 7 tienen el mismo diámetro, por lo tanto la misma área, y también tienen la misma distancia Y. Esa distancia Y, o sea, la distancia del borde traccionado hasta el centro de gravedad de ese grupo de barras, será 2 centímetros más 0,6 del estribo, 2,6, más la mitad del diámetro de esa barra, es decir, más la mitad de 1,2. Eso nos da como Y, ¿cuánto? 3, sería 3,2. Ese va a ser nuestro Y2. Este de aquí, el Y2. O bueno, el Y1, ¿no? El Y del grupo 1. Entonces, fíjense, aquí va a ser, como hay 7 barras y las 7 tienen el mismo diámetro, va a ser 7 veces el área de una barra phi de 12 por ese Y, solamente aquí hay un Y, este de aquí, dividido entre el AS, que viene a ser el área de la armadura traccionada 1407. Vemos que esto nos da como DS real 3,2. ¿Cuánto adoptamos de DS? 5. Ah, perfecto, cumple, no hay ningún problema. Por lo tanto, este vendría a ser el diseño aplicando el método desarrollado cuando estamos en un caso 1 de vigas T. Si se corta la sesión, ya saben, podemos entrar al mismo enlace. ¿Listo? Ahora, esto acá vendría a ser el diseño aplicando el método desarrollado.
Veamos qué pasa si aplicamos el método simplificado, ¿no? Para que vean de que se puede también aplicar el método simplificado. Muy bien, continuemos. Habíamos comentado de que, fíjense esto de acá. Cuando hicimos este paso, habíamos determinado que se va a diseñar como una viga de sección rectangular de ancho BE. Como se va a diseñar una viga de sección rectangular, se puede diseñar la sección rectangular como si fuera, o mejor dicho, se puede diseñar aplicando el método desarrollado, como fue este el caso, o también el método simplificado, ¿no? No se olviden que para una viga de sección rectangular se puede también aplicar un método simplificado. Ahora, mucha atención con esto. El método simplificado solamente aplica para secciones rectangulares, no hay un método simplificado para la sección tipo T. ¿Ya? En este caso, como se va a comportar, como vamos a diseñar como una viga de sección rectangular, para este caso sí podríamos aplicar el método simplificado. Se puede, aquí sí se puede. Fíjense, ¿cómo sería si quisiéramos haber aplicado el método simplificado? Bien, vamos a aplicar el método simplificado. Sería, anotamos nuestros datos, FC', FY, el ancho BE, no se olviden que se va a diseñar como una viga de sección rectangular de ancho BE, ¿no? La altura 50, el momento último es de 25 toneladas por metro y es un momento positivo. A ver qué pasó acá ahora. Ya. Muy bien, entonces fíjense. ¿Cómo hubiéramos resuelto, cómo hubiéramos calculado esta área de armadura si hubiéramos aplicado el método simplificado? Sería lo siguiente, ¿no? Primero, adoptamos un DS. Ya que este momento último no es tan grande, relativamente hablando, vamos a optar como DS 5 centímetros. Sabemos entonces que altura útil es altura total menos DS, eso da 45 centímetros. Calculamos la armadura mínima. No se olviden que en el método simplificado se calcula antes la armadura mínima. ¿Cómo sería eso? Las fórmulas son las mismas, ¿no? Son las mismas.
0,8 raíz cuadrada de FC' sobre FY, BW por D. No se olviden que estamos hablando de una viga T, ¿no? Así que en una viga T, el ancho B es BW. Eso da 3,13. Y por retracción de temperatura, 14 sobre FY, BW por D. Eso da 3,78. ¿Cuál de estos dos sería el mínimo? Claramente el 3,78. Ahora, ¿qué hacemos ahora, no? ¿En qué consistía el método simplificado? Se tiene que calcular un momento reducido. Por lo tanto, para este momento último de 25 toneladas por metro, o 25 por 10 a la quinta kilo por centímetro, vamos a calcular el momento reducido, que es igual al momento último sobre factor phi por FC' por ancho BE por la altura útil del cuadrado. Reemplacemos, el momento último tiene que estar en kilo por centímetro, por lo tanto es 25 por 10 a la quinta. El FC' en 210, el BE en centímetros y la altura útil en este caso 45 también en centímetros. ¿Por qué estamos aplicando esto? Acuérdense nuevamente, ¿qué dice la simplificación? Se puede diseñar como una viga de sección rectangular de ancho BE, ¿no? Es por eso que se puede aplicar esta fórmula. Es como si estuviéramos diseñando una viga rectangular cuyo ancho es BE. Muy bien, entonces reemplazando vemos que aquí el momento reducido nos sale 0,1633. Esto es menor que el momento límite, por lo tanto decimos, no necesita armadura traccionada, pero no necesita armadura comprimida, solamente la armadura traccionada. Y muy bien, ¿cómo se calculaba? A partir de este momento reducido, ¿cómo calculábamos la armadura? Ahí entramos a la tabla, ¿no? En la tabla teníamos que calcular una cuantía mecánica, es decir, un omega, cuantía mecánica de la armadura traccionada. Para eso entramos a la tabla. No estoy copiando la tabla que vieron con el ingeniero, esta de acá. El momento reducido dice que vale 0,1633. Busco. No hay 1633. Hay 1620 y 16,06. Bueno, pero y 0,166. Entonces, mi momento reducido tiene que estar entre esos valores, ¿no? Tendrá que estar en medio de estos valores. Por lo tanto, selecciono acá lo que vendría a ser el rango donde se encuentra esto de aquí, ¿no? Lo que vendría a ser nuestros valores para este momento reducido. Y con ello vamos a proceder a interpolar. Entonces, fíjense, voy a crear una tabla. Aquí este va a ser el primer momento reducido. Este 0,1633 está en medio de estos dos. Y aquí abajo el 0,166. Del otro lado la cuantía 0,1814, el omega que queremos calcular, queremos ver la cuantía para este momento reducido de acá, y abajo 0,1865. De aquí entonces queremos calcular esta cuantía de acá. Por lo tanto, hay que aplicar una fórmula para interpolar. Tomando en cuenta que este va a ser nuestro rango de aplicación, este vendría a ser ¿qué cosa? Este vendría a ser el Y, este el X, este sería el Y1, el Y2, X1, X2. Por lo tanto, podemos aplicar ahí la fórmula de la interpolación para calcular exactamente cuánto sería esa cuantía mecánica de armadura traccionada. En este caso, 0,1831. Una vez que se tiene eso, procedemos a calcular el área de la armadura. El área de la armadura no es más que la cuantía por el ancho, en este caso, que habíamos dicho, es una viga de sección rectangular de ancho BE, por la altura útil por el FC' sobre el FY. Entonces aquí va a ser 0,1831 por el ancho B, 40 por la altura útil 45, por FS' 210 sobre FY 5000, nos da que el área de la armadura traccionada que necesitamos es 13,84. ¿Qué hacemos con esa área? Fíjense que hemos calculado una armadura mínima. Entonces hay que comparar esa área con la armadura mínima. ¿13,84 es mayor que la mínima? Sí, correcto. Entonces con esta área procedemos a calcular. Veamos la diferencia, ¿no? Fíjense que en el método desarrollado llegamos a tener un área de 383 y por el simplificado de 384. O sea, se acercan bastante los dos, ¿no? ¿Así? Y ese de aquí lo hemos resuelto mucho más rápido, ¿no? Que el otro que teníamos que analizar con más detalle. ¿De acuerdo? Como ven, ya con esta área hubiéramos procedido a esta parte, ¿no? A calcular la armadura que necesita, la armadura de pecha, si necesita armadura de piel, y luego proceder al detalle, la distribución y separación de barras.
¿De acuerdo? Como pueden ver, se puede aplicar el método simplificado y el método desarrollado solamente en el caso 1. En el caso 2 y 3, sí o sí se tiene que aplicar el método desarrollado. No hay una forma simplificada para eso. ¿De acuerdo? Esa es la gran desventaja que tienen los casos 2 y 3. No se puede simplificar, o sea, no se puede hacer su cálculo a la rápida. Sí o sí se tiene que hacer un análisis de tensiones y de deformaciones. Muy bien, entonces veamos un segundo ejercicio. Veamos este segundo ejercicio. Dice, para la siguiente viga T, calcular las armaduras y verificar si la sección está controlada por tracción. Fíjense que acá la viga T, su ancho BE, el ancho de la placa sería 60 centímetros. Altura o espesor del ala sería 12 centímetros. Acá la altura que va a tener el nervio, esto de acá, 45 centímetros, y el ancho del nervio, el BW, 25 centímetros. Muy bien, esta sección tipo T, ¿qué va a tener? Va a tener una resistencia del hormigón FC' de 230, un FY de 4200 y un momento último de 60 toneladas por metro. Uf, no es poca cosa, ¿no? Es bastante grande este momento. Entonces, tomando en cuenta que el momento es bastante grande, vamos a optar como DS 6 centímetros. La altura que tendría esta viga vendría a ser 45 más 12, 57. Entonces decimos, vamos a optar como DS 6 centímetros. Por lo tanto, podemos calcular con ese DS la altura útil, que no es más que la altura total menos el DS. Mi altura total, ¿cuánto era? 57. Y el DS que optamos, 6. Por lo tanto, la altura útil vendría a ser 51 centímetros. 51 centímetros. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Cuál es el siguiente paso para vigas T? Hay que calcular los momentos de referencia. Es decir, hay que ver si este momento, fíjense, si este momento hace que se comprima solamente la placa o si es que se está comprimiendo la placa más el nervio. Y además también tenemos que ver si va a necesitar o no de armadura comprimida. Entonces, para eso aplicamos las fórmulas, ¿no? Estas fórmulas son las mismas, ya estas fórmulas no se modifican. Esta fórmula la dedujo el ingeniero en sus apuntes. Muy bien, entonces veamos cuánto nos va a dar eso. M sub 0, phi por 0,85, FC' por el ancho BE, en este caso 60, por el HF por D menos HF medio. Reemplazando, vemos que eso nos da un momento M sub 0 de 5.700.780 kilos por centímetro. O en tonelada por metro lo dividimos entre 10 a la quinta, 57.008 toneladas por metro. Listo, tenemos el M sub 0. Ahora calculemos el MM. MM es igual a toda esta fórmula de acá, ¿no? Toda esta fórmula. Entonces, de una vez reemplacemos, ¿no? Y aquí conocemos todos estos valores. El FC', 230. El HF, 12. BE, 60. BW, 25. BW, el 25. HF, 12. Altura útil, 51. BW 25, altura útil 54, o sea, aquí no hay ningún problema, solamente es cuestión de reemplazar. Reemplazando todos estos valores, vemos que el momento límite MM vale 6.391.683 kilos por centímetro o en tonelada por metro, 63,917 toneladas por metro. Ahora, con esos momentos de ahí, procedemos a hacer lo siguiente, ¿no? Procedemos a identificar en qué caso es en el que nos encontramos. El caso 1 decía que el momento último era menor o igual que M sub 0. Caso 2, que el momento último se encuentra entre M sub 0 y MM. Y finalmente el caso 3 es cuando el MU es mayor que el M. Podemos apreciar que el MU, en este caso, fíjense que nuestro momento último se encuentra entre M sub 0 y MM.
Por lo tanto, estamos ante un caso 2, ¿no? Estamos en presencia de un caso 2. Es decir, se está comprimiendo toda la placa y una parte del nervio. Estamos en un caso 2. Ahora, el caso 2, su desventaja es que se tiene que analizar sí o sí con el diagrama de tensiones y de deformaciones. No puedo yo aquí simplificar nada. Eso es la principal desventaja. Igual que en el caso 3. También en el caso 3 se tienen que analizar el diagrama de tensiones y deformaciones. Muy bien, veamos entonces cómo sería el análisis de tensiones y deformaciones para una viga tipo T. Tenemos acá la viga tipo T, ¿no? Tenemos acá su ancho BW, su DS 6 centímetros, su altura útil D 51, la altura del nervio 45, el espesor de la placa o altura del ala 12 centímetros y el ancho efectivo 60 centímetros. Como el momento viene de esta forma, es un momento positivo, vemos que se va a traccionarnos así la parte de abajo. Es por eso que la armadura traccionada va a ir ¿dónde? En la parte de abajo, ¿no? En la zona traccionada. Aquí en la zona traccionada. Ahora fíjense, vamos a dibujar el diagrama de tensiones. ¿Cómo dibujamos el diagrama de tensiones? Colocamos una línea y aquí empezamos a analizarla, ¿sí? Empezamos a analizar la fuerza que vamos a tener. La armadura sabemos que nos da una fuerza de tracción, nos da una fuerza de tracción. ¿Y cuánto vale esa fuerza de tracción? A por FY. A por FY. Listo. Ahora, mucha atención aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta zona? En la parte de aquí arriba. Resulta ser de que tenemos lo siguiente. Fíjense, tenemos lo siguiente. Voy a tratar de anotarlo acá lo más grande posible. Fíjense, aquí tenemos nuestra viga de sección tipo T. Ahí, aquí viene la sección tipo T de esta forma. Ahí y ahí. No, fíjense, aquí viene la sección tipo T, ¿no? Lo estamos viendo en 3 dimensiones. Muy bien, ahora fíjense, según lo que hemos determinado al estar en caso 2, se está comprimiendo toda la placa y una parte del nervio. Por lo tanto, ¿cómo van a venir acá las tensiones de compresión? Fíjense cómo se verían las tensiones de compresión. Va a haber aquí una tensión de compresión, 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 tensión de compresión. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces, ¿cómo se vería este diagrama de acá? Se va a ver de esta forma. Aquí, acá, aquí, aquí, acá, aquí y acá. ¿De acuerdo? Fíjense que es una tensión uniforme. Sabemos que esta tensión uniforme, según la simplificación de Whitney, vale 0.85 Fc'. No es una tensión constante, es una tensión rectangular. Sin embargo, fíjense que esto se está repartiendo en toda esta distancia. Exactamente hasta qué distancia, fíjense, hasta qué distancia es que está comprimiéndose, o sea, desde aquí hasta acá, qué distancia lo que se está comprimiendo es la distancia A, ¿no? La profundidad del eje neutro ficticio, ¿no? Dice hasta qué distancia lo que se está comprimiendo esto de acá. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar la resultante de esto de acá? Fíjense que ahora se ha complicado la cosa, ¿no?
Cuando teníamos una viga rectangular, el diagrama era constante y estaba repartido en un rectángulo. Así era mucho más fácil ubicarlo dónde es que se encontraba esta resultante de este diagrama de tensiones. Ahora, fíjense lo que se va a hacer a continuación. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a calcular, primero vamos a hallar la resultante que hay entre las tensiones que se encuentran concentradas en las alas. O sea, la resultante que hay entre las alas, es decir, esta parte de aquí, esta área de acá. La que hay en las alas, o para que se pueda ver en el dibujo de la izquierda, en la que se encuentra la tensión que se encuentra repartido en estas alas de acá. Esta tensión que se encuentra repartida. No nos olvidemos que esta distancia A, cuando estamos en caso 2, la distancia A es mayor que el HF, ¿no? Se está comprimiendo toda la placa y una parte del medio. Entonces podemos ver ahí lo siguiente, ¿no? Que la distancia A, fíjense que está viniendo y está cortando aquí en el nervio. O sea, está comprimiendo toda la placa y una parte del nervio. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular eso? Aquí la tensión es constante y vale 0,85 Fc'. Si ese 0,85 Fc' lo multiplicamos por esta área, la que está en color rosado, ¿ya? La que está en color rosado, vamos a obtener ¿qué cosa? Vamos a obtener la resultante, ¿ya? La resultante, está de acá, de las tensiones que se encuentran concentradas en esta área de acá. Por lo tanto, ¿cómo podríamos calcular esta fuerza de acá? Sería la tensión 0,85 Fc' por esa área, la que está en color rosado. ¿Cuánto valdría esa área que está en color rosado? Sería, primero, sabemos que de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Fíjense, de aquí, desde el extremo hasta acá, de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? BE, ¿no? Es el ancho efectivo BE. Y aquí en la parte de abajo, ese ancho vale BW. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto sería esta área de acá? ¿Cuánto vendría a valer esta área de aquí, la que está en color rosado, lo que está achurado con color rosado? Primero, ¿cuánto sería la base de todo esto? Sería BE menos BW, ¿no? BE menos BW nos da este ancho de acá. ¿Por qué altura nos preguntamos? ¿Cuánto sería la altura de este rectángulo de color rosado? Veamos aquí, fíjense que esta altura es HF. Ah, entonces hay que multiplicar la tensión 0,85 Fc' por esa área. ¿Y esa área cuánto dijimos que vale? BE menos BW, BE menos BW por HF. Ah, eso es lo que vale esa fuerza de. Entonces, fíjense qué es lo que se manifiesta acá. Aquí aparece esta fuerza, 0,85 BE menos BW por HF. Es la resultante de las tensiones que se encuentran ubicadas solamente en las alas. Ahora la pregunta, ¿a qué distancia estaría esta fuerza de acá respecto de la distancia, perdón, respecto de la fuerza de tracción? Veamos el problema, ¿no? Veamos lo siguiente. Esta fuerza de acá, ¿dónde es que se encuentra? ¿No? ¿Dónde es que va a estar concentrada? Fíjense, esta fuerza de acá estaría aquí. ¿No es así? ¿Por qué ahí? Porque ahí es la mitad del centro de gravedad de estos dos rectángulos. Entonces, ahí, ¿qué distancia habría desde la distancia A hasta este punto donde está esta fuerza? Sería la altura útil menos HF medio. Este había sido el brazo de palanca para esta fuerza, la altura útil menos HF medio, ya que el centro de gravedad de este rectángulo está a la mitad de HF. Ahora, fíjense, eso vendría a ser por parte de las tensiones de las alas. Pero fíjense que aún hay un área de acá que se está comprimiendo.
esa área que se está comprimiendo, esta área que se está comprimiendo, ¿cuánto valdría, no? ¿Cuánto vendría a ser esta área del alma que se está comprimiendo? Fíjense, esa área va a ser BW, el ancho BW, ¿por qué altura? ¿Por qué distancia? A no es así, BW por A nos da esta área. Entonces, al multiplicar la tensión, el 0,85 FC' por esta área, vamos a obtener la siguiente fuerza de compresión. Esta de aquí. Vamos a obtener esta fuerza de compresión de acá. ¿No? Es la resultante de las tensiones que se encuentran concentradas en esta área de color verde. ¿Cómo calcular una fuerza? Vendría a ser la tensión, que en este caso vale 0,85 FC', ¿no? Es una tensión rectangular según la simplificación de Whitney, por el área de ese rectángulo de color verde, que vendría a ser BW, el ancho, y la altura vendría a ser A, ¿no? ¿Sí? 0,85 FC' BW por A vendría a ser esta fuerza de acá, ¿no? ¿Dónde estaría ubicada esta fuerza? Fíjense, ¿dónde estaría ubicada esa fuerza? Esta área de aquí vendría a ser el área de la zona comprimida. Esta de acá, el área de la zona comprimida. Ahora bien, sabemos bien que el centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad de la base y la mitad de su altura. Por lo tanto, a esta distancia, fíjense, a esta distancia vamos a obtener esta fuerza de acá. Ya, a esta distancia es que se va a encontrar esta fuerza de aquí, este de acá. El que dice 0,85 FC' BW por A. Entonces, como se encuentra aquí en esta parte, ¿no? A esta distancia, ¿cuánto sería la distancia que hay desde A, desde la armadura traccionada, hasta el centro de gravedad de esa fuerza, ¿no? Hasta el punto de aplicación, perdón, de esta fuerza del 0,85 FC' BW por A. Sería la altura útil de menos, ¿qué cosa? Menos A medio, ¿no? Menos la mitad de la profundidad del eje neutro ficticio A. Ese sería su brazo de palanca, ese es su brazo de palanca para esta otra fuerza, el 0,85 FC' BW por A. Belleza, ya tenemos la fuerza de compresión que me da las alas y la que me da el nervio, esta parte de aquí. Lo que sigue a continuación es lo mismo que hemos visto, o sea, nuevamente vamos a aplicar una sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Lo recomendable, acá, ¿no? Donde está la armadura de tracción. Nuevamente, y por última vez, no se olviden que el ingeniero su diagrama lo maneja al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento, el MU, realmente lo veríamos así en este diagrama. Ya, realmente lo veríamos de esta forma. Ahora bien, vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto 1 y vamos a calcular, ¿qué cosa? Vamos a calcular cuánto es esta distancia A. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si hacemos sumatoria de momentos en el punto 1, vamos a tener MU positivo porque es un momento que va en sentido horario, ¿no? Es un momento horario. Entonces va a ser MU positivo, ¿no? Haciendo sumatoria de momentos en ese punto. MU positivo acá. Esta fuerza, el 0,85 FC' B sub M no BW por el HF. Ahora, esta fuerza no se olviden que es el aporte de un material. Por lo tanto, esto hay que multiplicarlo sí o sí por el factor phi. Entonces va a ser phi por 0,85 FC' BE menos BW por HF, toda esta fuerza, todo esto de acá, por una distancia. ¿Qué distancia sería la que hay para esta fuerza? Viene a ser la altura útil D menos HF medio, menos HF medio. Y esta otra fuerza de acá, 0,85 FC' VW por A, la otra fuerza de compresión. ¿Cuánto sería su brazo de palanca para esa fuerza? Sería D menos A medio. Entonces, fíjense, de acá,
¿Cuál vendría a ser la incógnita de toda esta montonera, ¿no? De toda esta ecuación Sanger? La incógnita vendría a ser, todavía no conocemos cuánto es lo que se comprime, porque el MU lo conocemos, ¿no? Es un dato. FC' también, B, BW, HF y D, ¿no? Son datos. Bueno, D lo hemos calculado, ¿no? De aquí lo único que nos hace falta conocer es A. Por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a mandar esta parte al lado derecho y vamos a resolver esta parte que hay aquí del lado izquierdo. Podemos ir calculándolo. Nuestro momento último era 60 toneladas por metro. Por cuestión de unidades, es que lo vamos a llevar este valor de tonelada por metro, lo vamos a llevar a kilo por centímetro, ¿no? Para que sean compatibles todos los valores de acá. Calculando entonces el lado izquierdo, fíjense que eso nos va a dar 22.674.545, todo lo que hay del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos phi, sabemos que factor phi en flexión 0,9, 0,85, nuestro FC' del problema 230, A, la profundidad del eje neutro ficticio, BW 25, ¿no? D, hemos estimado, lo hemos calculado 51, menos AM. Por lo tanto, de acá es una ecuación con una incógnita, es una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, aquí el ingeniero nos permite meter directo esta ecuación a la calculadora, y al calcularlo mediante esa herramienta, nos sale que el A vale 13,785 centímetros. Como ven, es muy parecido a lo que es el diagrama de tensión de formación, al método desarrollado de vigas T, pero de vigas rectangulares. Solo que este es un poquito más larguito porque hay que tomar en cuenta dos fuerzas, ¿no? Una debido a las placas y otra debido al nervio. Bien, todavía tenemos cuánto viene a ser esta distancia A. Podemos calcular entonces cuánto viene a ser el área de la armadura traccionada aplicando sumatoria de fuerzas horizontales. Eso va a ser A por FY positivo porque va a la derecha. No se olviden que esta fuerza es debido al aporte de un material, por lo tanto esta fuerza se multiplica por phi, acá. 0,85 FC' BE menos BW por HF es una fuerza debido al hormigón, ¿no? A la parte de las placas, de las alas, perdón. Así que esto lo vamos a multiplicar por un factor phi, ya que esto es debido al aporte de un material. Y lo mismo con la otra fuerza, 0,85 FC' BW por A, negativo porque va a la izquierda, y como es el aporte del hormigón, lo multiplicamos por ese factor phi. Podríamos factorizar los factores phi, ¿no? Podemos factorizar y mandarlo a dividir, no afecta en nada. Bien, entonces de aquí, ¿qué vendría a ser la incógnita? FC' es dato, HF, BW, BE, lo sacamos de acá, A ya lo tenemos. Nuestra incógnita ahora viene a ser el área de la armadura traccionada. ¿Cuánto viene a ser esa área de armadura traccionada que se necesita? Entonces, vamos a despejar esa área de armadura traccionada A. Despejando A, fíjense, manda el otro término, ¿no? Si despejamos A, ¿qué tendríamos? Imagínense que estamos despejando A. A vendría a ser, fíjense, 0,85 FC' HF por BE menos BW, más 0,85, estamos mandando el otro término también, 0,85 FC' A por BW, y no se olviden que al despejar el A, todo esto se divide entre F y Y. Entonces de aquí se puede factorizar y nos queda cuánto sería la fórmula para el área de la armadura traccionada que necesita una viga tipo T en caso 2. Factorizando sería 0,85 FC' HF por BE menos BW más A por BW. Dividido esto entre el FY. Como ven, entonces de ahí estamos calculando una ecuación para calcular el área de la armadura traccionada en vigas tipo T en caso 2.
reemplacemos FC' 230, el HF12, BE60, BW25, A lo hemos calculado 13,785 y el BW25 dividido entre mi FY que vale 4200, ¿no? Era el FY de este problema acá, ¿no? Aquí decía FY, tomar como FY 4200, ¿no? FC' 230 y FY 4200. Muy bien, entonces veamos, ¿no? Veamos. Al reemplazar esto de acá, fíjense, ya lo tenemos acá la fórmula factorizada. Al reemplazar nos da entonces que el área de la armadura traccionada que necesita esta viga es de 35,59 centímetros cuadrados. Listo, tenemos ahora sí el área de la armadura que hay que calcular. Sin embargo, si hacemos un análisis de tensión de formación, también se tiene que ver la deformación que va a tener esta viga. Muy bien, veamos cómo sería ese diagrama de deformaciones. Fíjense, no se olviden, ¿no? Y una última vez lo voy a repetir. Este momento estaría al revés porque el ingeniero su diagrama lo maneja al revés. O sea, este momento que tenemos acá lo de sentido y nos queda lo siguiente. Ahora, según este momento, podemos apreciar de que en la parte superior empuja o acorta y en la parte inferior tracciona, estira o jala, ¿no? Entonces, nuestro diagrama de deformaciones nos quedaría de esta forma. Se veía de esta forma. Muy bien, entonces aquí tenemos el diagrama de deformaciones. Sabemos bien que el hormigón se deforma hasta máximo 3 por mil. 3 por mil. El acero es lo que queremos conocer, esto no sabemos. Esto viene a ser nuestro diagrama de deformaciones. Ahora bien, ¿a qué distancia se encuentra esto de acá? ¿No? En donde empieza a girar este plano deformado. Habíamos dicho que es a una distancia C. ¿Cómo se calcula la distancia C? Bueno, con el factor beta, ¿no? A es igual a beta por C. ¿Qué queremos hallar C? Porque el A ya tenemos de dato. C igual a A sobre beta. Pero aquí nos preguntamos, ¿beta acaso es dato? ¿En qué momento me lo han dado de dato? Ah, aquí tenemos que analizar, ¿no? Mi FC' es de 230. Como este valor es menor a 300, decimos que beta vale 0,85. Listo, entonces calculemos con este beta, calculemos cuánto sería el C. Sería A 13,785 entre beta, perdón, 0,85, 16,22 centímetros viene a ser la profundidad del eje neutro real. Tenemos C y vemos que esta distancia aquí claramente va a ser D menos C. Por lo tanto, podemos aplicar ahí una relación de triángulos y vemos lo siguiente, ¿no? La deformación del acero será dividido entre C, la profundidad del eje neutro real, igual a la deformación del acero dividido entre la distancia D menos C. De aquí la única incógnita es epsilon de S, o sea, la deformación del acero. Despejando entonces va a ser D menos C sobre C por la deformación del hormigón. D vale 51, lo conocemos. C lo hemos calculado, 16,22 sobre C, 16,22 por el 3 por 1000. Vemos que eso nos da una deformación de 6,43 por 1000, la deformación de la C. Recordando que la deformación máxima para que sea considerada, pero la deformación mínima, la deformación límite, para que sea considerado esto un diseño dúctil, tiene que ser la deformación del acero menor o igual al 5 por 1000. Vemos que acá cumple, por lo tanto, afirmamos que esto es un diseño dúctil. Como ven, la viga de sección tipo T sí o sí se tiene que hacer este análisis de tensión de formación, es por eso que se hace más largo. Lo que sigue ahora ya no es mucho misterio, ¿ya? O sea, realmente esto acá es lo fregado en el caso 2. Esto realmente es lo tedioso de hacer, esta parte de acá. Se va a cortar la sesión, por favor, volvemos a entrar a un último enlace, ya estamos acabando, nos falta ver el tema de las barras que vamos a colocar. ¿Listo? Por favor, volvemos a entrar.
Muy bien, entonces habíamos comentado, ¿no? Fíjense que lo hemos hecho esto sí o sí se tiene que hacer por el método desarrollado, en un caso 2, sí o sí se hace por el método desarrollado. Muy bien, entonces por el método desarrollado hemos calculado cuánto vale A y con eso hemos calculado cuánto va a ser el área de la armadura traccionada que se necesita. A continuación, el procedimiento es el mismo que en la otra viga tipo T. ¿Cómo es eso? Hay que verificar si esta área es mayor o no que la mínima. ¿Bien? Entonces, siguiente paso, vamos a calcular el área mínima. Veamos. Área mínima es el mayor entre dos valores, uno por flexión y otro retracción y temperatura. El de flexión dice que es 0,8 raíz cuadrada de Fc' sobre Fy BW en vigas T por D. Al multiplicar nos da entonces que el área mínima vale 3.68 centímetros cuadrados. Y por retracción y temperatura 14 sobre Fy BW por D, 4.25. ¿Cuál de estos dos viene a ser la armadura mínima? El mayor, es decir, el 4,25. Ahora, aquí nos preguntamos, ¿el área de la armadura que estamos colocando es mayor o no que, no, si el área de la armadura que estamos colocando es mayor o no que el área mínima? En este caso sí, ¿no? Vemos que nuestra área de armadura, no, vemos que el área de nuestra armadura, 35,59, efectivamente es mayor que la mínima. Entonces, ok, no hay ningún problema. En caso de que nos hubiera dado que el área de la armadura fuese menor que la mínima, ¿qué hacemos? Adoptamos la mínima, ¿sí? Adoptamos la mínima. Muy bien. Entonces ya tenemos el área de la armadura traccionada, así que procedemos a hacer, ¿qué cosa? Ver qué barras le vamos a colocar para esa área de armadura. Veamos. Si colocamos entonces barras FI de 25, ya que el área es grandecita, sería el área dividido entre el área nominal de una barra FI de 25, 35,59, dividido 4,91. Eso nos da 7,25 barras, redondeando el entero superior, mínimo 8 barras FI de 25. Probemos con una barra FI de 20, 35,59, entre 3,14. Eso nos da 11,33, es decir, mínimo 12 barras FI de 20. Ahora, ya no nos conviene analizar una barra de diámetro menor, ¿no? Porque mientras más pequeño el diámetro, mayor va a ser la cantidad de barras. Así que veamos las combinaciones que podemos hacer entre estos dos de acá. Muy bien, 8 barras FI de 25. Vemos que 8 barras FI de 25 nos da como área 39,28. Esta se está pasando por mucho, ¿no? Se pasa por mucho el 35,59. Veamos otra alternativa. 12 barras FI de 20, 37,68. Puede ser, pero igual está muy lejano al 35,59. Veamos qué pasaría si colocamos 6 de 25 y 2 de 20. 35,74. Uy, paren todo, belleza. Este de acá es el que más se acerca, ¿no? Y hagamos una combinación más, ¿no? Ya que lo recomendable es hacer entre 4 o unas 6 combinaciones. Una cuarta combinación, por ejemplo, podría ser 4 de 25 y 5 de 20. Esto me da como área 35,34. Uy, ¿qué pasó? Esta área es menor que la que necesitamos, así que automáticamente queda descartada. Listo, ya tenemos unas 4 combinaciones. Vemos cuál de estas es la que más nos conviene. Claramente el 6 barra FI de 25 más 2 de 20. Listo, este va a ser nuestra área de armadura tracción. Ahora, mucha atención con esto. Vemos que el ancho de la base, o sea, el ancho de del nervio, el BW, es decir, en esa parte donde irán las armaduras, no es muy grande que digamos ese ancho. No es muy grande ese espacio. Como no es muy grande, vamos a tener seguramente problemas con la separación. Vamos a tener problemas con la separación. Acuérdense que el BW, fíjense, 25 centímetros. Es bien poquito para colocar unas 8 barras, ¿no? Para colocar estas 8 barras. Muy bien. ¿Qué sigue a continuación? Aparte de la armadura, debido al momento, ¿qué más se tiene que calcular? La armadura de percha.
percha es igual al mayor entre 2 fi de 8, que es 1 centímetro cuadrado, o el 30% de la armadura mínima, que en este caso nos había dado 4.25. 0,3 por 4.25 nos da como área 1,28. A belleza, ese va a ser el área de la armadura mínima, 1,28 centímetros cuadrados. Pero esa sería nuestra armadura de percha. ¿Qué barra podríamos colocar? Podrían ser tranquilamente 2 de 10, ¿no? ¿Por qué 2 de 10? Porque 2 barras, ¿no? 2 barras fi de 10 me da como área, ¿cuánto? 1,58, ¿no? 1,58 centímetros cuadrados, que es mayor a la armadura de percha o el área de la armadura de percha que necesitamos. Así que vamos a adoptar 2 fi de 10. 2 fi de 10. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra armadura más se tiene que calcular o se tiene que ver? La armadura de piel. La armadura de piel, ¿cuándo se coloca? Cuando la altura es mayor o igual a 60 centímetros. Sin embargo, nuestra altura que tiene la viga es de 57. Ah, por poquito, ¿no? Como es menor que 60, decimos no necesita armadura de piel. Muy bien, ahora a continuación procedemos a ver lo que viene a ser la distribución y separación de las armaduras. Fíjense en esto, fíjense en esto. Tenemos que colocar 6 barras fi de 25 y 2 de 20. Esto nos da un área de 35,74. Muy bien, vamos a dibujar la viga tipo T, la que tenemos acá. Lo dibujamos tal cual. Ya, lo vamos a dibujar. Y aquí tenemos que ir colocando las armaduras. Muy bien. La viga tipo T, al igual que la viga rectangular, necesita estribo. Este estribo de acá. A ese estribo le vamos a dar un recubrimiento de 2 centímetros, ¿ya? 2 centímetros de recubrimiento. ¿Qué más? El estribo. ¿Cómo podemos saber qué diámetro de estribo vamos a colocar? Es el mayor entre un estribo de una barra fi de 6 o la cuarta parte del diámetro más grande, en este caso una cuarta parte de 25. Eso nos da como diámetro de estribo 6.25. Ahora, yo no puedo colocar un diámetro de una barra que no la pille comercialmente. O sea, no hay barras 6,25 milímetros de diámetro. ¿Qué lo que hacemos? Nos vamos al inmediato superior, o sea, vamos a colocar como estribo barras fi de 8. Muy bien, entonces van a ser estribo fi de 8. Si vamos a colocar 6 barras fi de 25 y 2 de 20, le decía de que aquí el problema va a ser esta separación de acá. Fíjense que el ancho BW es muy chiquitito. 25 centímetros para colocar barras ahí es nomás poco espacio. No, es poco espacio. Entonces, teniendo en mente eso, de entrada vamos a saber que no se pueden colocar las 8 barras en una misma fila. Ni de chiste va a entrar eso. Ni de chiste van a entrar las 8 barras en una misma fila. Y tampoco entrarían si colocamos las 6 barras fi de 25 en una misma fila. Porque la separación al ser muy pequeña no me va a dar el espacio. Cuando se tienen barras fi de... cuando se tienen barras... pero cuando se tiene un ancho de 25 centímetros donde se va a colocar las barras, van a ver que cuando se tiene un ancho de 25 centímetros, a lo mucho se pueden colocar unas 4 barras. A lo mucho unas 4 barras. Entonces, tomando en cuenta eso, fíjense, vamos a colocar 4 barras fi de 25 en esta parte y 2 de 25 en los extremos y 2 de 20 a la mitad. No se olviden que si colocamos barras en una segunda fila, la barra tiene que estar en el mismo eje que una barra de la primera fila. Bien, con esta proposición, ¿no? Y tomando en cuenta que la armadura de percha eran 2 barras fi de 10, con esta proposición vamos a calcular la separación, ¿no? Así, la separación real que van a tener estas barras y compararlas con la mínima. Primero, calculamos una separación mínima. Sabemos que la separación mínima es el mayor entre 1 pulgada, el diámetro mayor o más grande, 4/3 del diámetro máximo agregado grueso, 2,5,
¿Cuál viene a ser el mayor de esos tres? Nos preguntamos. Es 2,5, ¿no? Porque los tres valen 2,5. Muy bien, entonces calculamos la separación. Aquí va a ser 25 el ancho menos 2 veces de recubrimiento, 2 veces 2, menos 2 veces 0,8, ¿no? 0,8 el diámetro del estribo, menos 4 barra phi de 25, 4 veces el diámetro de la barra phi de 25, 4 veces 2,5 centímetros. Dividido entre el número de espaciamientos 1, 2, 3, nos da entonces como separación real 3,13 centímetros. Claramente vemos que eso es mayor que el mínimo, o sea, no vamos a tener problema con la separación. Sin embargo, no se olviden que no solo es verificar separación, también se tienen que verificar, ¿qué cosa? Se tiene que verificar lo que viene a ser, el DS real. Muy bien, ¿cómo se calcula el DS real? Vemos que aquí en este esquema tenemos tres grupos, ¿no? Tres grupos de barras. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estarían esos tres grupos? Aquí la primera fila tiene 4 barras, phi de 25, y las 4 barras, phi de 25, tienen la misma distancia y. O sea, tienen la misma área y la misma distancia y. Por eso es que la vamos a agrupar. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Los 4 tienen la misma distancia Y1, vamos a llamarlo. Entonces, Y1, viendo de este esquema, ¿a qué va a ser igual el Y1? Sería 2 centímetros más 0,8 el estribo, 2,8 más la mitad del diámetro de una barra phi de 25. 2,8 más 2,5 entre 2. Eso nos va a dar 4,05. 0,5 centímetros como Y1. Luego, ¿qué más? Las barras, estas de acá, fíjense, las dos barras phi de 25 que se encuentran a los extremos, van a tener también su propio Y, ¿no? Ya que son dos barras que tienen la misma área y tienen la misma distancia. Ese grupo de ahí va a tener también su propio Y2. ¿Cuánto valdría ese Y2? Nos preguntamos. Aquí va a ser, ¿no? Fíjense. 2,8 el recubrimiento más el diámetro del estribo, más 2,5 el diámetro de esta barra que está en la esquina, más 2,5 separación mínima por norma entre una fila y otra, más la mitad del 2,5, o sea, más la mitad de ese diámetro. Entonces aquí va a venir 2,8 más 2,5 el diámetro de la barra que está en la esquina, más 2,5 separación mínima por norma, más el diámetro de esa barra entre 2, 2,5 medio. Entonces veamos cuánto nos da eso. 2,8 más 2,5 más 2,5 más 2,5 medio. Eso nos da 9,05. Aquí 9,05 centímetros. Y finalmente el tercer grupo. Hay un tercer grupo que vendría a ser estas dos barras phi de 20 que se encuentran a la mitad. Estos de acá vienen a ser los Y3. Muy bien, ¿cómo se calcularía ese Y3? Y3 sería 2,8 más 2,5 más 2,5, fíjense, 2,8 es el recubrimiento más el diámetro del estribo, más esta barra de acá es una barra phi de 25, ¿no? Phi de 25. Más separación mínima entre una fila y otra, 2,5. Más aquí vendría a ser la mitad del diámetro de esta barra. Entonces aquí va a ser Y3 es igual a 2,8 recubrimiento más diámetro de estribo, más 2,5 diámetro de la armadura en la esquina de la primera fila, más 2,5 separación mínima por norma, más la mitad del diámetro, es decir, la mitad de 2 centímetros. Muy bien, eso da entonces como Y3 8,8 centímetros. Y3 vale 8
3.8 centímetros. Muy bien, entonces fíjense, tomando en cuenta eso, podemos aplicar esta fórmula de acá y eso sería, ¿no? Fíjense, el primer grupo son 4 barras, ¿no? Estamos colocando 4 barras phi de 25. Phi de 25 su área es 4.91. Por el Y del primer grupo, ¿cuánto había valido el Y del primer grupo? Habíamos dicho que era 4.05. 4.05 el Y del primer grupo. Más, lo mismo, vamos a sumar las áreas y la distancia. El Y2 dijimos que son estas barras phi de 25 que están en las esquinas de la segunda fila. Entonces van a ser 2 veces el área de una barra phi de 25 por su distancia, que en este caso para el grupo 2 su distancia es 9.05, ¿no? Esa viene a ser la distancia del Y2. 9.05. Y luego hay que sumarle también esta barra phi de 20, las 2 barras phi de 20. Entonces va a ser acá más las 2 barras phi de 20, el área de la barra phi de 20, su área es 3,14. El Y del grupo 3 es 8,8, ¿no? 8.8 centímetros. Muy bien, este de aquí entonces vendría a ser el DS real. Todo esto acá al calcularlo vamos a obtener el DS real. Permítame esto, lo voy a reducir un poco el tamaño para que pueda entrar en la hoja. Muy bien, 16. Ahora sí. Muy bien, entonces fíjense que al calcular esto, al calcular ese DS real, vamos a obtener nuestro DS real y hay que compararlo con el DS que optamos. Nosotros optamos como DS 6 centímetros. Muy bien, entonces veamos. Va a ser 4.91 por 4 por 4.05 más 2 por 4.91 por 9.05 más 2 veces 3,14 por 8,8 dividido entre el área de las armaduras traccionadas, lo cual lo tenemos aquí arriba, 35.74. Vemos entonces que ahí nos da como DS real, me dice que me da 6.26 centímetros. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Nuestro DS real terminó siendo mayor que el que hemos adoptado, por lo tanto aquí no cumple. No cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumple, no? ¿Qué solución se le puede dar cuando no cumple el tema de que el DS real sea menor o igual que el DS adoptado? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué soluciones hay para eso? Uno podría ser modificar las dimensiones de la viga, ¿no? Pero eso no muchas veces se puede, porque mayormente es el arquitecto el que te dice, mire, yo le estoy entregando un plano y tiene que ser tal cual yo lo que yo pido. Entonces, esa opción, digamos que no es muy probable de que se redimensione todo solamente porque no te dio, aquí no te cumplió tu DS real. Lo que se hace, bien, fíjense, sería agrupar barras, ¿no? Fíjense, porque la separación estamos también a tope. No podemos tampoco meter una barra aquí abajo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a combinar estas barras. Vamos a hacer la famosa armadura de paquete o también llamada armadura yuxtapuesta o armadura de racimo. Entonces, fíjense, voy a duplicar y fíjense qué otra alternativa tenemos. Podríamos agrupar estas barras, ¿no? Fíjense. Podría agruparlas de esta forma, ¿no? Y tener armadura de racimo. Armadura de racimo. Y aquí también armadura de racimo. Aquí abajo lo mismo. Armadura de racimo. Ahí. Armadura de racimo. Muy bien. Y la separación que habría entre una barra y otra. Aquí fíjense, aquí colocaría la barra phi de 20.
aquí en estas esquinas. Bien, esta es otra alternativa, ¿no? Sería otra solución para colocar esta barra de acá. Aquí esta separación, la separación real, vendría a ser la siguiente. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Ahora, ojo con esto, ¿no? No se olviden que si se va a aplicar armadura de racimo, cambia ¿qué cosa? Va a cambiar el S mínimo. No va a ser las mismas fórmulas que las que teníamos anteriormente. Siempre que se haga armadura de paquete, se tiene que calcular aquí la separación mínima. Ya no va a ser la misma que el otro. Aquí no se calcula, aquí no se coloca la separación mayor, sino que se coloca, no se coloca el diámetro mayor, sino que se coloca el diámetro equivalente. ¿Y a qué es igual el diámetro equivalente? Por fórmula, el diámetro equivalente viene a ser la raíz cuadrada de n, que es el número de barras que estás agrupando, por el diámetro de esa barra que vas a colocar. Por el diámetro de la barra que piensas colocar. El diámetro de la barra. Muy bien, entonces veamos cuánto nos haría aquí el diámetro equivalente. Aquí sería la raíz cuadrada de n, en este caso el n, ¿no? El número de barras que se repiten. Fíjense que estamos agrupando 3 barras phi de 25. Es decir, ahí n va a ser 3, ¿no? Ya que estamos agrupando 3 barras. 3 barras por el diámetro que estás agrupando. En este caso estamos colocando barras phi de 25. El diámetro de una barra phi de 25, 25 milímetros o en centímetro 2.5. Esto nos da raíz de 3 por 2.5. Eso nos da como diámetro equivalente 4,33 centímetros. Fíjense que acá ahora modifica, ¿no? Cambia la separación mínima, porque ahora hay que analizar para un diámetro equivalente. Bien, entonces, ¿cuál viene a ser el mayor entre estos tres? Claramente es el 4,33, ¿no? 4,33 centímetros de separación mínima. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la separación mínima. Calculemos la separación, fíjense, la separación que va a haber aquí en la primera fila. Aquí la separación de la primera fila. ¿Qué vamos a tener ahí en la separación de la primera fila? ¿No? Aquí nos preguntamos, ¿qué tendríamos? Pues muy bien, la separación o el ancho total, 25. Menos 2 veces 2 de recubrimiento de un lado y del otro, menos 2 veces el diámetro de la barra del estribo, menos 4 veces este diámetro de la barra phi de 25, fíjense que hay 1, 2, 3, 4 en la primera fila. Dividido entre ¿cuánto? ¿Cuántos espaciamientos vemos que hay acá? ¿No? Vemos que el espaciamiento acá viene a ser 1, no solo hay un espaciamiento. Entonces veamos cuánto nos da eso. 25 menos 2 por 2 menos 2 por 8 menos 4 por 2.5. Eso nos da 9,4 centímetros. 9,4 centímetros. Estamos cumpliendo con el mínimo que con la armadura de racimo terminó siendo 4,33. 4,33 centímetros. Ok. Listo, entonces esa vendría a ser la separación mínima. Ahora veamos el tema del DS real. Veamos si al hacer esta combinación va a haber o no va a haber problema a la hora de ver el DS real. Bueno, ¿cuántos grupos de barras tendríamos acá? Aquí nos preguntamos, tendríamos 1, 2, 3, 4 barras phi de 25, ¿no? Las 4 barras phi de 25 están en una misma fila. O sea, este de acá, las 4 barras phi de 25, vamos a agruparlas porque aparte de tener el mismo diámetro y por consiguiente la misma área, tienen la misma distancia y. Entonces acá, Y1, este Y1 vendría a ser 2,8, ¿no? El recubrimiento más el diámetro del estribo, más la mitad de la barra phi de 25.
Nos da entonces aquí que esto vale 4.05 centímetros el Y1. Muy bien, ¿cuánto valdría el Y2? ¿No? Nos preguntamos cuánto sería el Y2. Y2. Vamos a colocarle esto con color rosado. Y2 viene a ser el recubrimiento para la armadura FIDE 25 que se encuentra encima, ¿no?, de la barra FIDE 25 en la esquina. Así se encuentra este en la parte de arriba. Esto aquí lo vamos a llamar Y2. ¿A qué sería igual entonces nuestro Y2? Nos preguntamos. Y2 sería 2,8 recubrimiento más diámetro del estribo más una barra FIDE 25 más la mitad de la barra FIDE 25. 2.8 más 2.5 diámetro de la esquina más la mitad de dicho diámetro, 2,5 medio. Muy bien, veamos cuánto nos da entonces esa separación. 2,8 más 2,5 más 2,5 entre 2. Eso nos da 6,55 centímetros. 6,55 centímetros. Muy bien, y finalmente el Y3. Veamos cuánto daría como Y3. Y3 vendría a ser esta distancia de acá, ¿no? De aquí hasta acá. Esa distancia vendría a ser el Y3. ¿Cuánto vale el Y3? Fijémonos del gráfico. 2,8 más 2,5, 2,5, ¿no? El diámetro de estos dos barras FIDE 25, más 2,5 más la mitad de 2. Vemos que el Y3 aquí es bastante grande. 2,8, recubrimiento más diámetro de estribo, más 2,5, la barra FIDE 25 en la esquina, más otra barra FIDE 25, la otra barra FIDE 25 encima de la primera que está en la esquina, más 2,5 separación mínima por norma, más la mitad del diámetro de dicha barra, que es una barra FIDE 20. Entonces, aquí nos va a dar 2,8 más 2,5 más 2,5 más 2,5 más 2 sobre 2, 11.3. 11.3. Bien, entonces veamos con esos Y y con esos valores, veamos, reemplacemos acá. Aquí, nuestro primer grupo, ¿no? Vemos que nuestro primer grupo, ¿cuánto viene a ser el primer grupo? 4 barra FIDE 25. 4 veces el área de una barra FIDE 25 por su distancia Y 4.05. Más, ¿qué sigue después? 2 barras FIDE 25, 2 veces 4,91 por su Y2, ¿no? Y2. El Y2 en este caso vemos que vale 6,55. Mientras que el último, las 2 barras FIDE 20 que están a los extremos. Eso va a ser 2 veces el área de la barra FIDE 20 por el Y3, que en este caso vale 11,6. 11.3, perdón. 11,3. Muy bien, veamos entonces cuánto nos sale nuestro DS real, tomando en cuenta esa distancia. 4 por 4,91 por 4.05 más 2 por 4,91 por 6,55, 6.55 más 2 por 3,14 por 11.3 dividido 35,74. Eso nos sale 6. 6. 4 por 4,91 por 4.05 más 2 veces el área 4,91 por 6,55 más 2 por 3,14 más 11,3 dividido 35,74. Perdón, 6.01. 6.0. Bueno, en este caso, fíjense, ese 6.01 se aproxima bastante. Se aproxima bastante al DS adoptado. Entonces, en este caso cumple, ¿no? Porque el DS se está acercando bastante al que hemos previsto. Ya si me hubiera dado 6.05, 6.010, ahí ya no lo puedo adoptar eso. Tendría que buscar otra alternativa.
Listo, entonces fíjense que este vendría a ser el diseño para esta barra de acá, para este problema de aquí, que fíjense que no era poca cosa ese momento, ¿no? Una barra, un momento de 60, no es poca cosa. Muy bien, entonces ese vendría a ser un ejercicio de viga T para un caso 2. A continuación voy a proceder a mandarles los ejercicios que hemos hecho. Ya se lo envié, pero le mandé el ejercicio 1 solamente. Le voy a mandar este de acá. Ahora, tenía preparado otro ejercicio, pero ya no vamos a exceder bastante de tiempo. Ese lo voy a dejar, ya ese modelo era un ejercicio de una viga tipo T cuando estaba en caso 3, ¿ya? Ese ejercicio, les cuento que no pregunta el ingeniero eso para el parcial cuando es una viga tipo T con un esfuerzo normal más. No, o sea, una viga tipo T sometida a flexión compuesta. Eso lo preguntó más para mesa, lo preguntó en un modelo de mesa. ¿Ya? Pero de todas formas se los voy a dejar para que lo puedan chequear. ¿Ya? Es una viga tipo T con caso 3. ¿Ya? Una pregunta, Oxy, ¿y mete viga T en los parciales, ingeniero? El primero le puede meter en caso 1 nomás, caso 1. He visto que he metido en caso 1. Que es el más fácil, digamos, por así decirlo, que se lo toma como si fuera una viga normal. Exacto, el más fácil. Este lo mete en caso, si es que le da una viga tipo T en caso de que le dé, le va a dar en caso 1. Oxy, una pregunta, la verdad creo que no tomé atención bien en esa parte. En los fierros, al colocarlo, cuando tienen el mismo diámetro, se los pone así juntos, como estaban al final, ¿no? ¿Ah? O porque usted lo quiso así, digamos, juntos. ¿Cuál juntos? ¿Al último? Ajá, la armadura, ¿no? Los fierros están Ya. juntos, los del mismo diámetro. Esos tres. ¿De acá? Ajá. Ah, sí, eso yo lo determiné. Yo si quiero pude haber buscado otra alternativa. Pues fíjense que otra alternativa para haber hecho esto pudo haber sido así. Pudo haber sido aquí y acá, digamos. Si hubiera hecho eso, ¿en qué iba a cambiar la cosa? ¿No? ¿En qué cambiaría la cosa ahí? Primero que aquí la separación mínima ya no sería, aquí el n no sería 3, ¿no? Sino que sería 2. Y aquí esto cambiaba esto de acá. Y aquí la separación real vendría a ser diferente también. O sea, eso de acá yo lo defino, ya, o sea, no es que haya, digamos, como algo que me diga sí o sí tenés que colocar 3 como mínimo. No, no hay algo así. Uno lo define cómo puede hacer su combinación de las barras. Y en este caso, quise hacer armadura de paquete, ya que yo las vi de esta forma y dije, ¿por qué no mejor junto esta de acá, esta de aquí, esta la mando acá, esta aquí, y estos dos la mandamos pues a las esquinas, ¿no? La mandamos a las esquinas. Y vemos que en este caso funcionó esta solución, funcionó. Listo, yo defino, digamos, cómo coloco mis armaduras de paquete. Esa, la armadura de paquete, solamente es recomendable cuando tienen, fíjense, varias barras y tienen problemas o ya sea con la separación o con el DS real. ¿Ya? Se lo agrupa, se lo hace de esta forma. Muy bien, este ejercicio procedo a enviárselos ahorita mismo al grupo. Armando, buenas noches. Disculpa que te interrumpa. Una consulta. Ya. ¿En qué momento nosotros vamos a tener que poner en la viga T, ¿no? Fierro en las alas, por ejemplo, no sé si lo podemos poner otra vez la figura que estaba hace ratito. Ya, ahorita. ¿Listo? Sí, entiendo la inquietud, está acá. O sea, dice el compañero de cuándo vamos a colocar armaduras acá, digamos, ¿no? Sí, esa es mi pregunta. Exactamente. ¿En qué momento podemos colocar fierro o cuándo se nos puede, cuándo se nos puede, en qué momento o si no, cuándo se nos puede poner el caso de que debemos aumentar fierro en el ala de la viga T? Ya, cuando se coloca armadura en el ala es por lo siguiente. Fíjense. Si tuviéramos nuestra viga de sección tipo T, la viga de sección tipo T, y el momento fuera negativo,
o sea, el momento venga de esta forma, ¿no? Fíjense que ahí, ¿qué va a pasar? Se va a comprimir la parte de abajo, el nervio se va a comprimir y la parte de arriba se va a traccionar. Cuando esto ocurra, ahí sí, digamos, ya le podemos colocar armadura. Aquí podemos colocar esta armadura. Hay algunos que le colocan solamente acá, pero también se podría colocar, digamos, si yo quiero, un poquito, pero ojo, ¿no? La armadura más robusta tendría que colocarla aquí dentro, ¿no? ¿Por qué aquí dentro? Porque no olvidemos que aquí viene un estribo, ¿no? Y la más delgadita, por decirlo así, es la que la colocaríamos en las alas. ¿Ya? Eso dependería si mi momento fuera negativo y mi viga de sección tipo T viene de esta forma. En esos casos, ahí se podría colocar armadura en las alas, cuando el momento sea negativo. ¿Ya? Y la viga tipo T lo tengamos de esta forma. Pero al tener un momento negativo, o sea, digamos que tenemos un momento negativo y la ala de la viga T está en la parte superior, yo me acuerdo que el ingeniero nos dijo que nosotros automáticamente trabajamos como si fuera una sección rectangular, ¿no? Correcto. Se diseña como una sección rectangular. ¿Por qué? Porque si al final del día lo que se está comprimiendo es esta zona de acá, lo bueno es que fíjense, cuando se tiene un momento negativo, se diseña esto como una sección rectangular. ¿Por qué? Porque esta zona de acá es la que se está comprimiendo. Esta sección de acá se va a comportar lo mismo que esta sección de acá. Se comportaría lo mismo que esta sección, la de acá. Una sección rectangular de ancho BW. ¿Ya? Se comportaría lo mismo. O sea, podemos diseñar acá mi área de armadura de esta forma, ¿no? Más fácil. O sea, diseñaría como si fuera un momento negativo para una sección rectangular. Y de esta forma calcularía esta área de armadura que sería la misma que el otro lado. ¿Ya? Eso es cuando el momento es negativo. Se diseña como una viga de sección rectangular, porque los dos van a trabajar de la misma manera. ¿De acuerdo? Eso es cuando el momento es negativo. Se diseña como una viga de sección rectangular. Cuando el momento es positivo, habíamos dicho que hay que identificar, ¿no? En cuál de estos tres casos estamos. Muy bien. Bien, yo ahorita mismo les voy a mandar esta diapositiva y les voy a mandar un ejercicio más que no nos va a dar ya por cuestión de tiempo, que era un modelo de mesa. Ese ya era un caso 3, digamos, ¿no? Pero como les digo, no pregunta el ingeniero así caso 3, ni siquiera caso 2 en el parcial, digamos. A lo mucho le puede dar un caso 1 si le da una viga tipo T, ¿no? Para que la diseñen como si fuera una viga de sección rectangular. Muy bien, chicos, eso sería todo por esta clase. Les deseo mucho éxito en su primer parcial. Tuve el formulario, disculpa, de vigas T, de flexocompresión, todo eso. Hice un formulario el semestre pasado, pero la verdad es que lo hice en ese mismo momento, digamos. Todos nuestros ejercicios, fíjense que he tratado de toda la fórmula, lo he colocado con un margen naranja, o sea, como para que lo copien en su formulario. Ya, yo les aconsejo que se hagan cada uno un formulario, porque con eso uno le entiende mejor y se ubica más rápido. Bien, entonces les decía, esto se le